Vamos a hablar ahora de economía, de los datos que se conocieron en la jornada del día de hoy que tienen que ver con el mercado laboral. Complicado el sistema laboral de la provincia del Chaco y por supuesto también de la Argentina. Ale Pegoraro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Marco. Buenas noches, Diana. Buenas noches a la audiencia. Efectivamente, datos complicados, datos bastante negativos, lo que conocimos el día de hoy, que refieren al mercado de trabajo del primer trimestre de este 2025. Y se especulaba en un principio con que, sobre todo lo que es la tasa de desocupación, continúe por un sendero queriendo mejorar levemente, como pasó en los últimos 2 trimestres del año pasado. Sin embargo, el dato realmente fue muy malo. No solamente fue muy superior al del trimestre pasado, es decir, al cuarto trimestre del 2024, que fue el 6,4% y se disparó al 7,9% en este caso actual, sino que también incluso se ubica por encima del primer trimestre de 2024, en la comparación interanual, es decir, contra el trimestre que había sido muy malo en términos de actividad económica allá en los inicios del gobierno de Javier Milei. Por lo tanto, dato que preocupa, que de alguna manera ratifica o viene a verificar que más allá de las mejoras macroeconómicas, que las mejoras en términos de inflación y demás que estamos viviendo en la Argentina, no se traducen necesariamente al mercado de trabajo, que no solamente no crea empleo, sino que tampoco lo puede contener al empleo que está, de hecho, o que estaba anteriormente en todo el territorio nacional. ¿Qué pasó particularmente en la provincia de Chaco y en la provincia de Corrientes? Vamos a ver una primer placa que refiere a la evolución de las tasas para la provincia del Chaco particularmente. ¿Qué es lo que tuvimos? Tuvimos un nivel de actividad y de empleo que fue a la baja, como están viendo ahí en las líneas azules y verdes, es decir, la actividad laboral cayó en este primer trimestre y también venía cayendo en los anteriores, y la tasa de empleo, que básicamente son las personas que tienen una ocupación, también cayó a un nivel bastante preocupante porque cayó por debajo del 40%, cosa que no ocurría hace más o menos un año y medio. Por otro lado, la tasa de desocupación, naturalmente, ¿no? Las personas que no tienen trabajo, pero que tampoco, que activamente lo están buscando, si bien no se ubican en los niveles que habíamos observado, como se ve en placa, no en los primeros, en el segundo y tercer trimestre del año pasado, que estaba por arriba del 10%, no estuvo en ese nivel, pero creció respecto al trimestre anterior, donde había mostrado una cierta recuperación y ahora dejó atrás esa mejora relativa que había tenido en aquel momento, ¿no? Estamos hablando de una tasa de desocupación en torno casi el 9% para la provincia de Chaco, mejor dicho, para el aglomerado de Gran Resistencia, y grafica justamente esta alza en la desocupación sumado a la baja en la tasa de empleo y actividad, grafica justamente que hay un problema todavía vigente sin resolver y que se parecería ser que se agravó durante los primeros 3 meses de este año para el aglomerado chaqueño en particular. ¿Qué pasó en Corrientes? Vamos a ver la siguiente placa. Una situación que es muy parecida, ¿no? Como ven, las líneas azules y verdes, que son la tasa de actividad y la tasa de empleo, también cayeron, y con un poquito más de fuerza incluso para el caso correntino. Y la tasa de desocupación, que estamos viendo ahí al lado, pegó un salto muy fuerte también respecto a lo que había sido el final del año pasado. Si bien, como se ve ahí, no hay una baja muy importante entre el segundo y tercer trimestre del año pasado, que fue una baja estadísticamente relevante, pero que no se tradujo tampoco en mejoras muy fuertes en el mercado de trabajo, volvió ahora a repuntar, lo que grafica de que hay gente que está buscando empleo y que no lo está pudiendo conseguir, verificando nuevamente, ¿no?, el problema en términos de la demanda laboral que no es absorbida, porque no hay trabajo, obviamente, que se está ofreciendo para los argentinos que están justamente queriendo insertarse en el mundo del trabajo. Esto, Ay, perdón, sí. antes de avanzar, Alejandro, consultarte. Cuando hablamos y mostramos estas cifras, ¿estamos hablando de empleo privado? No, no, este es el empleo total. ¿Qué Bien. significa esto? Acá dentro en la tasa de empleo, por ejemplo, están los asalariados privados, formales, ¿no?, los que están en blanco, por ejemplo, en una empresa, los trabajadores informales, los trabajadores públicos, cualquier tipo de trabajo, incluso los cuentapropistas, ¿no?, los que tienen algún emprendimiento, un proyecto personal, digamos, con el que trabajan y se ganan la vida a partir de eso. Bueno, cualquier conjunto de trabajador está incluido en este indicador que mide el INDEC. Por eso es que también, si uno hace una combinación de alguna manera observando los registros de cada sector, cada segmento del empleo, uno va viendo, ¿no?, que el empleo privado formal todavía está estancado,
El empleo público ha tenido un impacto bastante fuerte a nivel nacional, no tanto en las provincias, pero bueno, un poco influyó. Por lo tanto, podemos de alguna manera proyectar o de alguna manera estimar de que hay una porción muy fuerte de personas que no están insertas en el mundo formal, sino que por el contrario se mueven en el mercado informal, ya sea por ser trabajadores en negro o porque son personas que tienen emprendimientos propios, que ahí estuvo un poco el impacto más duro respecto a la pérdida de empleo. Y eso en paralelo, hay mucha gente que sale a buscar un trabajo, pero no está pudiendo conseguirlo y eso hace disparar la tasa de desocupación. Para hacer un breve comentario nada más, porque obviamente cuando uno ve titulares respecto a cuál es la tasa de desocupación, 8,9 para el caso chaqueño, pareciera ser una tasa muy chica, ¿no? Es decir, como que solamente el 9% de los resistencianos no tiene empleo. La tasa de desocupación se calcula, o mejor dicho, se toma como referencia para el cálculo a la persona que no tiene un empleo, pero que lo está buscando activamente. Es decir, yo no tengo trabajo, pero estoy buscando, yo soy un desocupado. Si una persona no tiene empleo, pero tampoco lo busca, forma parte de otro cálculo distinto que en otro capítulo vamos a explayarnos al respecto, que son los inactivos. Entonces, el hecho de tener una tasa de desocupación del 9% para el caso chaqueño, muy por encima de la media nacional, que fue 7,9%, y en el caso de Corrientes, que está un poquito por debajo del 5%, pareciera ser no muy alto, pero sí con un fuerte repunte en el último trimestre, grafica a las claras justamente el problema que hay en el mercado laboral y que las mejoras que hay en la economía a nivel general, sobre todo en la macro nacional, no se traslada todavía, no se traduce en mejores condiciones laborales para los argentinos. Alejandro, consultarte respecto de qué pasa con aquellos que son emprendedores. ¿Se los puede considerar también dentro de estas mediciones? Porque han crecido muchos los emprendedores en el último tiempo, que es una nueva forma de economía también, pero no sé si existe la posibilidad de registrarlos incluso como personas empleadas o trabajadores. Bueno, buena pregunta y buena esa última acotación, Dayana, porque acá viene un poco la clave de este indicador que mide el INDEC. Este indicador sobre lo que es actividad, empleo y desocupación no está basado en registros estadísticos, es decir, no está basado en una declaración de impuestos, de aportes patronales, no está basado en esto, está basado en una encuesta, la encuesta permanente de hogares, que es el operativo que INDEC hace a lo largo y a lo ancho del país durante todo el año, donde releva, por ejemplo, si vos trabajás o no trabajás, y por ejemplo, cuánto ganás, que es para lo que se usa después para medir niveles de pobreza. Son declaraciones propias de la gente. Entonces, la pregunta que hace el INDEC es, ¿vos trabajaste en el último mes? Sí, no, y después te pregunta dónde o en qué. Pero digamos, la persona que, repito, que está empleado en una empresa, que es empleado estatal, que tiene un negocio propio, que tiene un emprendimiento todavía quizás en los inicios, ¿no? Y arrancando a funcionar, o incluso una persona que tiene una profesión independiente, pensemos por ejemplo un plomero, un electricista, etcétera, que no tiene una dinámica laboral que cumple horario y demás, sino que trabaja a demanda de su cliente. Bueno, toda esa gente es persona ocupada. Bien. Son empleados, o mejor dicho, forman parte de la tasa de empleo. Aquellos que no tienen ese tipo de actividad y que no tienen ninguna actividad que le repercuta en una remuneración, son naturalmente desocupados o eventualmente inactivos si es que tampoco buscan empleo. Vos sabés, Ale, que me sacaste la última pregunta que tenía para hacerte y bien lo estabas explicando, porque vos bien decías recién personas que no tienen empleo o que lo están buscando, y yo pensaba, ¿no? Bueno, ¿cómo hace el INDEC para medir justamente una persona que esté buscando empleo? Digo, ¿era a través de una encuesta? ¿Cuántos encuestados? ¿Hay un muestreo, digamos? Y bueno, algo de eso estabas explicando, ¿no? Claro, la encuesta permanente de hogares es el operativo estadístico más importante del país y de todos los países del mundo, porque todos tienen un operativo muy similar, que de alguna manera, viene a hacer este relevamiento territorial que se hace a lo largo y lo ancho del país, obviamente con especificidad en los aglomerados urbanos, por eso hablamos de Gran Resistencia, aglomerado Corrientes, etcétera, ¿no? Entonces, las respuestas surgen de las declaraciones propias de los encuestados. Obviamente hay una muestra que se hace, tiene toda una metodología para hacerlo representativo, y bueno, de ahí surge estos indicadores. Y una última cuestión que hablábamos antes, ¿no? Hay muchas personas que son inactivas naturalmente y que cuando hay momentos de una fuerte expansión de la actividad económica tienden a volcarse al mercado de trabajo porque dicen, che, es un buen momento para buscar laburo porque pareciera ser que lo hay. Entonces, ¿qué pasa?
A veces hay momentos donde uno puede ver de que crece la tasa de empleo porque más gente consigue laburo, pero también crece la tasa de desocupación porque hay más gente que se inserta a buscar ese trabajo. Quizá no lo encontró todavía, pero está con esa expectativa positiva. Claro. El peor de los escenarios es el que estamos viendo ahora, que es un alza en la desocupación, porque hay gente que está buscando trabajo y no lo encuentra, pero una caída del empleo, es decir, personas que dejan de estar ocupadas y que salen a buscar obviamente ese trabajo. Entonces es el peor de los escenarios estadísticamente hablando el que estamos observando en este momento puntual, con el agravante de que son números peores a los que habíamos visto hace un año atrás y hace 3 meses atrás, que fue la última publicación del INDEC referido al último trimestre del 2024. Por lo tanto, repito, se ratifica una situación donde las mejoras económicas, que son innegables, ¿no?, en cuestiones, por ejemplo, de desinflación, por ejemplo, del equilibrio fiscal, por ejemplo, de la corrección en la macronacional, no están pudiendo de alguna manera repercutir o derramar esos beneficios sobre el mercado de trabajo. Y a esto le sumamos un último dato, nomás como para ir cerrando. Las expectativas de contratación de las empresas, según un dato también que se conoció en los últimos días, no son muy positivas. Es decir, una parte importante del empresariado argentino no está previendo tomar más personal del que tiene ahora. Esto Claro. viene a, de alguna manera, generar cierto escenario pesimista o un poco negativo respecto a cómo puede influir esa situación en el mercado laboral total, para ver justamente cómo se desarrolla hacia el segundo trimestre de este año, que lo estamos terminando dentro de poco y que vamos a conocer los datos dentro de 3 meses. Claro, bien. mucha demanda para poca oferta laboral. Qué problema, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Gracias, Ale. Muy bien, Alejandro Pegoraro, columnista de economía, explicándonos los números que se dieron a conocer hoy del mercado de trabajo.